Vivi, acá te conocen como profesora, pero tenés más facetas, sos una persona polifacética, pero dentro de tu unidad, seguramente. Así que bueno, contanos quién sos, a qué te dedicás. Bueno, yo nací en la provincia de Mendoza. Desde muy chiquita, desde primer grado, estuve en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Mendoza. Y desde muy chica también siempre sentí una inclinación muy fuerte a la palabra. La vocación por la palabra siempre me despertó mucha curiosidad y mucha pasión el poder que tiene la palabra expresada en distintos ámbitos. Cuando tenía 15 años creía tener vocación religiosa, era catequista en el colegio y pensaba ser religiosa en el colegio de la congregación de las Hermanas de la Misericordia. Después me enamoré y me di cuenta que no era ese mi camino, mi vocación. Cuando descubrí que mi vocación era en realidad una vocación triple, por la abogacía, la docencia y la poesía, desde el área de la recitación, porque desde muy chica me formé en un conservatorio de artes teatrales y de artes dramáticas, donde aprendí a recitar. Y bueno, allí al principio me ninguneaban en el conservatorio porque era muy tímida, no me atrevía a enfrentarme al público. ¿En qué momento? Sí, tuve profesores así muy duros que me decían: nunca se va a escuchar tu voz, nunca se va a escuchar ni hasta la tercera fila. Y bueno, yo me acuerdo que yo lloraba, me acomplejaba por ese motivo. Me acomplejaba por ese motivo, pensaba que nunca mi voz o mis sentimientos iban a ser escuchados. Pero a pesar de eso, seguí adelante con mi vocación, y me gustaba de la poesía la musicalidad. Yo sentía que una palabra dicha de distintas formas, con distintos tonos, con distintas inflexiones de voz, con distinta carga emotiva en el lenguaje, podía quizá hasta transformar vidas. Realmente un mismo poema dicho de distintas formas podía salvar a una persona de una depresión, contagiarle ganas de vivir, enamorarla, apasionarla por una vocación, darle sentido. Siempre pensé que la vocación es lo que le da sentido y razón de ser a la vida de las personas. Y ahí arranqué con esa triple vocación, por la abogacía. Me acuerdo que estaba en cuarto año de la secundaria y nos hicieron estudiar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla del principio de igualdad ante la ley y que dice que todas las personas en una democracia tienen acceso a la defensa de sus derechos y tienen acceso a ocupar cargos, ¿no? Ocupar cargos públicos sin otra condición que la idoneidad, la capacidad. Y ese artículo me enamoré de la justicia, del valor de la justicia y del sueño de defender los derechos de las personas. Y ahí empecé con mi vocación por la abogacía y a todo 16 años. Están en cuarto año. Cuarto año de la secundaria. Y todo eso estaba aglutinado, atravesado por la docencia, porque desde niña me gustaba enseñar. Me encerraba en una habitación de mi casa con una pizarra chiquita y imaginaba, fantaseaba que había personas escuchándome, alumnos, y que yo les estaba explicando cosas. Entonces siempre estuvieron ensambladas en mí esas tres vocaciones. Me costó mucho convencer a mi familia de esas tres vocaciones, porque Mendoza es una sociedad muy tradicional
muy patriarcal, muy machista. Entonces, como no había universidad pública de Derecho en Mendoza y mi familia no podía pagarme la universidad privada, me costó muchísimo convencer a mi familia y a mis conocidos que yo, con esa timidez tan grande que tenía y con la voz muy suavecita, podía venirme a Buenos Aires, que en Mendoza le tenían miedo a Buenos Aires, decían que era la jungla de cemento y que era peligroso. En aquel entonces eran otras costumbres, entonces era mal visto que una chica soltera y joven, y era muy bonita en ese entonces, que viniera sola a Buenos Aires, era como una especie de escándalo. Así que fue todo un dilema de existencia, un dilema existencial, porque tuve que elegir entre seguir mi vocación, jugarme por mi pasión o conformar a las expectativas que mi familia y mis amigos tenían sobre mí. Porque en ese entonces en Mendoza el destino para una mujer era casarse muy joven, tener hijos muy joven, y la carrera o la profesión pasaba a un segundo plano. Profesora de Derecho y estás en facultades también. Sí, yo soy profesora en secundaria, hice toda la carrera docente para dar clase en colegios secundarios, y como soy abogada y hice la carrera docente en abogacía, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones, es mi especialidad. Y bueno, el camino no fue fácil. No fue fácil. Cuando llegué a Buenos Aires estaba muerta de miedo, no sabía ni cruzar una calle. Había estado como en una burbuja de cristal en el colegio de Mendoza y con mi familia, así que fue todo un reto, muy difícil, y a veces de muchas frustraciones, porque yo soñaba con trabajar en el Poder Judicial y llegar a ser jueza de menores, ayudar a la infancia desvalida a través de la adopción, y me di cuenta que era todo un mundo muy nepótico, en donde era muy difícil entrar sin un contacto político muy decisivo. Entonces esa fue una de mis primeras frustraciones muy grandes. Y la otra era mi gran sueño de hacer un recital en el Teatro Colón, que también era un ambiente muy nepótico, donde supuestamente se busca la excelencia, pero a pesar de la excelencia de los libretos y de los proyectos que presentábamos, veíamos, yo y mis compañeras recitadoras, que a lo mejor le daban lugar a una banda de rock, con todo el respeto que me merecen y que me encanta el rock, me encanta todo tipo de música, pero era más la cuestión económica de poder alquilar esa sala, y eso fue lo que me llevó a escribir mis dos poemas, ¿no? Uno se llama Insomnio y el otro se llama Mundo sin alma, y tienen que ver con esas dos grandes frustraciones mías, de no poder acceder al Poder Judicial y de no poder hacer mi recital en el Teatro Colón. Bueno, Vivi, vos sabés que tus poemas van a estar en la revista, bien, y que te van a leer, y bueno que van a tal vez ver esa voz autoral que habla sobre sus escritos, ¿no? Tuve la emoción de que nos premiaron en la revista Mallea, que hace algunos años era una revista de mucho renombre. Y con respecto al Poder Judicial, la vida me dio un regalo muy grande, y es que mi hijo Javier, nuestro hijo mayor, siguió mi misma vocación, se recibió de abogado y por concurso, con honores, logró entrar en el Poder Judicial y ahora trabaja en el Poder Judicial, y es como una caricia de la vida ver un poco mi sueño proyectado en él. Y con respecto a los recitales, lo sigo intentando, de hecho estoy muy emocionada y muy feliz porque el 22 de noviembre voy a hacer
un recital con una queridísima colega mexicana, que es como una hija del corazón, se llama Rosy Almaraz, y es una joven intérprete mexicana, y soñamos juntas con viajar por el mundo recitando por la paz. De hecho, este recital que se llama Latinoamérica, un sueño de paz, es por la paz y la unidad latinoamericana, y fue premiado en México. En Monterrey lo presentamos en el 2017 y ahora lo vamos a presentar en Argentina el 22 de noviembre y Dios mediante el 27 de noviembre en Uruguay. Va a tener el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la ONU y casi todas las embajadas de Hispanoamérica. Así que es un poco el sueño de mi vida. Vivi, yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Recordás alguna poesía que te haya, algún autor que te haya marcado, que te haya iluminado algo de lo que sos o de lo que hiciste? Sí, 2 poemas. Uno es muy personal, muy íntimo, se llama ¿Dónde está Dios?, de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes. En realidad el título es Un hombre pregunta, pero es la gran pregunta existencial. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Se ve o no se ve? Y siempre me emocionó ese poema porque va desgranando en qué cosas de la realidad externa uno puede ver la presencia de Dios con cualquier nombre que le demos, aún desde la persona que es atea, cómo se puede manifestar el ser, la fuente creadora de todas las cosas. Y el otro poema que me emocionó y me subyugó desde el primer momento fue Latinoamérica, de Caridad Bravo Adams, que llama a la unidad latinoamericana y dice, en una de las partes dice, América Latina sacude tus entrañas, deja la savia nueva de tus venas fluir, desgarra, te sacude, te entusiasma, te clama. Es un poema que llama a un despertar de conciencia para que Latinoamérica deje de ser ninguneada como el fin del mundo y que llegue a ser la cuna de una nueva era, de un nuevo tiempo. Divino. Y Vivi, para los que están leyéndote, yo estoy escuchándote, están en formato físico, no un consejo, pero alguna frase, ¿no? para que puedan animarse a ofrecer su voz, que tanto cuesta, o a escribir, que también tanto cuesta. ¿Qué les dirías? Yo le diría a los chicos y chicas que jamás renuncien a sus sueños y que alcen la voz de lo que les gusta, que defiendan lo que les gusta, aunque sea difícil, aunque parezca que el camino se pone gris, que se cierran los caminos, no dejarse vencer, perseverar a pesar de los fracasos, a pesar de esos días en que uno no va más, te parece que no puedes seguir más, levantarse y seguir, no renunciar hasta ver que tus sueños se transforman en feliz realidad. Bueno, divino ese cierre. Mirá, ahí se algo abajo, esto se puede editar, después yo lo voy a escribir, ¿no? Otra pregunta. ¿Querés que te pregunte algo en particular? Es la primera entrevista que hago en mi vida. Mirá. Bueno, ¿te parece así? Yo creo que van a ser como varias páginas realmente. Bueno, eso, genial. Muchas gracias por todo, por tu voz, por participar. Eso, si puedes agregarle que yo te agradezco por hacer este tipo de trabajos en el colegio, porque es importante que la escuela sea un lugar de pertenencia, una especie de familia del alma a la que sabemos que pertenecemos y que no importa el tiempo que pase, no importa que los profesores se jubilen, no importa que los alumnos y alumnas egresen, que sigamos siempre sintiéndonos parte de una especie de familia del alma. Eso para mí es la escuela. Y yo valoro muchísimo el trabajo que vos estás haciendo porque realmente une.
y hace que nos sintamos parte, que no nos quedemos afuera, que no sea mecánico nuestro trabajo. Gracias, muchas gracias. Que muchísimas gracias a vos. Dale, a vos. Esperá.